Buenos días, mi estimado doctor Freddy Aponte, y buenos días también a la audiencia de esta prestigiosa radio La Bacana. Solamente antes de empezar una pequeña aclaración, yo soy coronel retirado en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, perteneciente a las Fuerzas ¿Y qué Armadas del dije? Ecuador, para hacer una aclaración. Pero dije algo. eh, Sí, me había dicho que era de la policía, entonces tengo Posible. que No, volver. no, no, perdón, perdón, perdón. Fíjese, estaba en la mente, iba a hacer una aclaración. Yo ayer entrevisté a un coronel de la policía, en materia de seguridad, seguridad nacional, no ciudadana, y me pareció el hombre muy, muy, muy brillante. Y justo iba a hacer una aclaración. Fíjese que a veces las palabras se adelantan al pensamiento. Y yo iba a hacer esa aclaración. Me da mucho gusto a veces ver oficiales, tanto de la policía, iba a decir yo, como del ejército, tan altamente preparados. No sé, no sé en esa parte, algo nos estaba fallando. Pero bueno, perdone, si dije eso, coronel de la policía. En realidad usted es un coronel del ejército y por eso vamos a hablar de la guerra, pues, y por eso vamos a hablar de guerra. Ustedes se preparan para la guerra y no para la paz, coronel, ¿o sí? Bueno, quienes sabemos cuáles son las implicaciones en muchos aspectos sobre la guerra no nos gusta, porque trae consigo muchos problemas, especialmente para para la población civil, que es en muchas ocasiones la que más siente los efectos de esta guerra. Yéndonos al punto, la pregunta que usted me hacía sobre la gestación de las guerras. Una guerra rara vez sale de una forma muy abrupta o se inicia con poco tiempo de antelación. Cuando nosotros estamos hablando de temas geopolíticos, es importante considerar que cada uno de sus países defiende sus intereses y cuando estos intereses de cualquier situación son vulnerados, hay una respuesta. En este caso, esta guerra entre Rusia y Ucrania se ha venido gestando de mucho tiempo atrás. Diríamos desde el 2013 aparentemente, donde se dio el Euromaidan. El Euromaidan fue una revolución entre noviembre del 2013 y febrero del 2014 en Ucrania, donde cae el presidente Yanukovych, quien en algún momento quiso tener un acuerdo de cooperación o de entendimiento con la Unión Europea, ya que Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Esto generó un rechazo por parte de Moscú y lógicamente el presidente Yanukovych, que era prorruso, dio marcha atrás. Por lo tanto, se generó una rebelión interna porque la población ucraniana quería pertenecer a la comunidad europea. Como conclusión, salió del poder Yanukovych y tomaron el poder el presidente, especialmente de la Asamblea o del Parlamento, Turchnikovsu, eh, para seguir, digamos, con lo que quería la población, pertenecer a la Unión Europea. Pero aquí se dio un caso que la península de Crimea no aceptó esta decisión de que salga un presidente prorruso, ya que la península de Crimea, sobre el 90% de su población son rusos. Y además también las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, que es la región del Donbass, en el cual también hay una gran mayoría de población prorrusa y de idioma ruso. Entonces ahí se genera una problemática, ya que no toda la república en este tiempo de Ucrania estaba de acuerdo con pertenecer a la Unión Europea. Por supuesto, se generó esta rebelión en el Donbass, en el cual también el gobierno de Kiev prácticamente moviliza sus tropas hacia el este de Crimea y se enfrenta a estos rebeldes separatistas de estas dos repúblicas que de hoy en adelante le vamos a llamar el Donbass. ¿Sí? El, en la península de Crimea
se realizó un referéndum el 16 de marzo del 2014 con un 97% de aprobación para que Crimea pertenezca a Rusia. Aquí voy a hacer un paréntesis. La península de Crimea o Crimea pertenecía inicialmente a Rusia, son de orígenes tártaros. Pero el presidente en ese tiempo de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, le regala Crimea a Ucrania, porque Ucrania pertenecía a la antigua Unión Soviética. Una vez que sale o se desintegra la Unión Soviética, Crimea queda en manos de Ucrania. Pero Crimea tiene una importancia geoestratégica para Rusia, en la cual está Sebastopol. Sebastopol es el puerto o donde está la base del Mar Negro más grande, la base naval, que le permite a través del Mar Negro acceder al Mar Mediterráneo y al Mar de Azov a las fuerzas rusas, ya que de otra manera estarían lógicamente aisladas en el norte de Europa. Entonces, es la razón por la que Moscú y además por una propia voluntad de la población de Crimea pasan a pertenecer a Rusia. Esto generó lógicamente que no sea reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas y muchos países, lo que generó también que las Naciones Unidas y especialmente los Estados Unidos impongan sanciones de tipo económico también a Moscú por el tema de Crimea. Estas sanciones, que realmente no se comparan a las que actualmente se han tomado, dieron como resultado un entendimiento de cooperación en muchos aspectos entre Rusia y China, dando lógicamente el nacimiento de se podría decir de un bloque económico, militar, político inmenso, con un poder tanto en lo militar como en lo económico y en lo político muy grande. Este es básicamente el inicio, la gestación de esta guerra. Lógicamente que en la región del Donbass, que es Donetsk y Donetsk, que está al este de Ucrania, ¿sí? Ellos proclaman el 7 de abril del 2014 como repúblicas independientes, lo cual no fue bien visto, lógicamente, porque había una separación de su territorio. Y ahí existieron muchos enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y los rebeldes de estas repúblicas separatistas, que valga indicar que eran financiados e incluso entregaban armas por parte de Rusia. Lógicamente que esto generó una escalada de violencia sin precedentes, para lo cual se firma el Tratado de Minsk, el primer Tratado de Minsk en la ciudad de Bielorrusia, Minsk, en el cual intervinieron en este caso Rusia, Ucrania, la República Popular del Donbass, que son las rebeldes, la República Popular del Lugansk, además auspiciados por la Organización de la Seguridad y Cooperación Europea, que es del OSDE, ¿no? En el cual se ponía y se pedía un alto al fuego, ¿sí? Que se norme o se haga una ley o un estatuto especial sobre la región del Donbass y el retiro de las tropas o del equipo militar en estas fronteras, lo cual no se realizó en todo y siguió la escalada de violencia, por lo que fue necesario una segunda conferencia que se llamó Minsk II, que se instaló el 12 de febrero del 2015, en el cual intervinieron países europeos como Alemania, Bielorrusia, Ucrania y Francia, y lógicamente con la anuencia del OSDE. Sí. Esto se realizaba para aliviar las tensiones del Donbass con el gobierno de Kiev. Sí, le escucho. Parece que hay una persona en la línea que quisiera aportar, pero ojalá abreviemos así, si es que es una pregunta o un comentario. Buenos días, 725-400, lo escuchamos, adelante. Gracias, Freddy. Voy a hacer lo más corto posible. Con un saludo a su invitado y felicitarlo por la exposición.
pero aquí en nuestros países, como usted conoce, Vladimir Putin lleva 22 años en el poder y con el control más absoluto, quizás más superior que el de Stalin. La teoría es que busca reconstruir el imperio perdido. Entre expertos occidentales prima el criterio de que Putin se propone traer directa o indirectamente al control de Moscú todos los territorios donde es fuerte la presencia rusa en inversiones y también en el idioma. En otras palabras, reconstruir la ex URSS. Gracias. Coronel. Sí, lógicamente que también se considera como una de las intenciones posiblemente subrepticias que puede manejar Vladimir Putin. Posteriormente o en las conclusiones finales, lógicamente estaremos considerando aclarar este tema. Ahora, Estamos en la gestación de esta guerra. Una vez terminado este tratado del Minsk 12, en el cual es importante esto, se ponía un alto al fuego incondicional entre Kiev y las repúblicas separatistas. La retirada de las armas pesadas y de equipos militares del frente de combate. Sí. La liberación de los prisioneros de guerra, y aquí viene algo importante, una reforma constitucional en Ucrania. Esta reforma constitucional tenía que abarcar el reconocimiento de estas repúblicas, sea como un tema especial o posiblemente ya como repúblicas independientes bajo el auspicio de Rusia. Este ha generado una escalada de violencia, lógicamente, en ese sector, por lo cual Rusia siempre ha venido manifestando desde hace mucho tiempo atrás esta situación. Ahora viene otro de los elementos que han aportado para el inicio de esta guerra, es el posible ingreso de Ucrania a la OTAN. Sí, ustedes saben que la OTAN es de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue generada en 1949, inicialmente con unos 12, 13 miembros, y en la actualidad pasan los 30 países miembros de la OTAN. Pero aquí hay algo importante. En 1999, sí, en 1989 cae el muro de Berlín y se desintegra la Unión Soviética. Entonces, uno de los acuerdos que con Gorbachev y los líderes de la Unión Soviética en ese momento era de que la OTAN no avance militarmente hacia el este, lo cual realmente fue desoído porque posiblemente la Unión Soviética quedó muy debilitada con la separación de sus repúblicas y prácticamente se inició la Federación Rusa, con algunas repúblicas que quedaron en el satélite de Moscú y el resto de repúblicas como Polonia, Lituania, Estonia y otras que no pertenecían a la Unión Soviética, pero eran de gobiernos socialistas como Rumanía, fueron y se integraron a la OTAN. ¿Sí? Esto, lógicamente, que comenzó a molestar a Moscú, porque geopolíticamente estaban arrinconando, se sentían ellos arrinconados, la Unión Soviética, ya que cada vez en Polonia existe una base de la OTAN, sí, en Rumanía igual. Entonces, en el aspecto de seguridad y geopolítica, estaba arrinconado la Unión Soviética. Por eso es esta reacción. Han venido en muchos foros indicando esta situación, lo cual ha sido desoído, porque lógicamente Rusia, al desintegrarse la Unión Soviética, quedó muy debilitada en el aspecto económico, político, sociopolítico y militar. A partir de 1999, que prácticamente desde esa época, y estoy muy de acuerdo, son 22 años en que Vladimir Putin toma el poder de Rusia y genera un crecimiento económico a través especialmente de la producción de petróleo, es uno de los países importantes en este rubro, y de gas. Sí, entra prácticamente a ser un país con exportaciones fuertes y su economía crece, y por tanto también la inversión en el gasto militar y especialmente en la tecnología militar.
ya que el armamento que al momento dispone la Unión Soviética, a más de ser uno de los países que tiene más ojivas nucleares, aproximadamente 7.000, sí, también posee bombas termonucleares, perdón, termobáricas y armamento hipersónico, que son pocos los países del mundo que lo tienen. Sí. Esto le ha permitido, lógicamente, ya negociar o sentarse en los diferentes foros a Rusia con un poder militar. Y eso, lógicamente, hace un mes, antes de que el 24 de febrero de este año se realice la invasión a Ucrania, se realizó en Múnich la conferencia sobre la seguridad de Europa. Y en esa conferencia, el presidente Zelensky de Ucrania pidió abiertamente de que Ucrania sea incorporada a la OTAN, lo cual Coronel, incluso tuvo una reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, en este caso Kamala Harris, para que ingrese a la OTAN. Este fue uno de los detonantes, ojo, por lo cual Rusia absolutamente no estuvo de acuerdo. Y, y el pedido de Ucrania era ingresar inmediatamente a la OTAN, porque se sentían lógicamente amenazados ante el poderío militar de Rusia. Le escucho, mi estimado doctor. claro, no, lo que le quería decir, interrumpir es, cuando usted habla de este enorme poderío militar, gigantesco poderío militar, ¿cómo es que Ucrania puede enfrentar a un país eh, que está armado con una, como usted dice, con un armamento bélico sofisticado, o sea, en calidad y en cantidad? Eh, yo no sé si utilizar esa frase de que así se inició también las peleas de David y Goliat, ¿no? ¿Es así o no? Ellos son pequeños, pero también tienen sus recursos y sus estrategias. En cuanto a poder militar, se podría decir lo que nosotros llamamos el potencial militar o una comparación de los potenciales militares. Lógicamente que Rusia en este momento tiene un inmenso potencial militar. Y luego vamos a hacer un análisis, el por qué todavía no ha caído Kiev y muchas otras ciudades y Ucrania resiste. La doctrina que la mantiene Rusia soviética es un ataque por olas. En este caso, yéndonos ya al campo de batalla, fueron tres frentes que se abrieron. El frente a través de Crimea, el frente del este a través del Donbass y un frente a través de Bielorrusia, el cual es importantísimo porque está aproximadamente a 50, si mal no recuerdo, 50, 60 kilómetros de Kiev. Esta es la primera ola del ataque, eso hay que entender. O sea, Rusia todavía no ha masificado con todo su poder militar los ataques a Ucrania. Ojo, sí. No sabemos por qué no lo ha hecho, porque a mi forma de pensar, estas son la primera ola de ataque, en el cual consiste con fuerzas blindadas de reconocimientos. Lógicamente que luego vendrán, ellos generalmente tienen tres olas de ataques. Vendrá una fuerza donde va a irrumpir y romper a los centros de gravedad de Ucrania, si así lo... Y la tercera con ya para consolidar sus objetivos. Ahora, entendamos cuál es el objetivo político de esta guerra, porque la guerra no son objetivos netamente militares, sino se percibe un objetivo político, tal como lo dice la geopolítica. Y el objetivo político que lo ha manifestado lógicamente Putin es vencer la voluntad de lucha de Ucrania, eh, cambiar en este caso del gobierno de Zelensky, hacia un gobierno que Prorruso. sea prorruso. Además, que se reconozca definitivamente a la República de Crimea como parte de Rusia y a estas repúblicas del Donbass como independientes. Y además que Ucrania sea un país neutral dentro de su norma y sus leyes que no le permita ingresar a la OTAN y posiblemente ni a la Unión Europea. Lógicamente que son imposiciones de alguien que maneja o que tiene un poder militar fuerte. Entonces, ese es el objetivo político de esta guerra, O a sea, lo cual hay que coronel, reconocer, coronel, sí, pero el fuerte impone condiciones
por pero supuesto. el fuerte impone condiciones, eso es innegable. Pero ¿estamos en otros tiempos o no vale eso? Donde el mundo entero ha condenado esta agresión, esta invasión rusa. ¿Influye eso o no? Sí, mire, en este momento ya no solo hablamos de términos geopolíticos, sino también de la geoeconomía. La geoeconomía también es tan importante lo uno como lo otro, y así se ha demostrado. Si bien es cierto, Rusia mantiene un potencial superior hacia Ucrania, pero las manifestaciones y las reacciones del mundo no solamente han sido en el campo militar, lo cual ha ido como para apoyar a través de equipo bélico hacia a Ucrania. E incluso se han movilizado gente de buena voluntad de diferentes países, especialmente de Europa y Estados Unidos, para formar estas brigadas extranjeras y defender Ucrania. Pero aquí lo importante es las sanciones económicas hacia Rusia. Uno de los temas muy importante es la salida o la negación para que los bancos rusos utilicen el sistema SWIFT. Eso le aislaría prácticamente. Y lógicamente limitar los ingresos del Banco Central de Rusia. Este momento, los Estados Unidos también, a través del presidente Biden, indicaron que, o dio la disposición de que no se importe hacia Estados Unidos ningún tipo de producto, especialmente petróleo y gas, de parte hacia Rusia. Alemania tenía un convenio en el cual se estaba construyendo, ya terminando prácticamente, solo faltaba de poner en operación un gasoducto directo desde Rusia hacia Alemania, lo cual les servía para suministrar alrededor del 40% del gas que se consumía en Alemania. Y ante esta situación, Alemania prácticamente ha negado ya este gasoducto, lo que igual le va a generar problemas a Rusia. Ahora, por otro lado, Pero también a eh, Alemania. por supuesto, a Alemania, porque y ellos quieren cambiar lo que nosotros llamamos aquí la matriz energética del gas que se produce en Rusia a un gas licuado que puede venir especialmente de América Latina. Pero en esto siempre hay actores. Hay los actores geopolíticos, los actores geoeconómicos, ¿sí? Y un actor importante que siempre hay que mirarlo es China. China ha ofrecido comprar el gas a la Unión Soviética. Sí, perdón, a Rusia, yo me quedo todavía con eso. Lo cual aliviaría un poco sus finanzas. El sostenimiento de la guerra es económico. Por eso siempre se habla de economía de la defensa. Sí, en este caso. No se puede sostener a unidades militares, especialmente de proyección o de ataque, en este caso ofensivo, donde se alargan lo que nosotros llamamos las líneas de comunicación o las líneas logísticas. Hay información de que muchas columnas o tanques rusos se quedaron ya sin combustible. Entonces, por eso es lo que ellos van A las, primero tratar de tomar objetivos iniciales en los cuales estos les permita tener el sostenimiento logístico para sus operaciones dentro de Ucrania. Por eso, ¿por qué no ha sido tan rápido el avance? Justamente por el tema logístico. Sí, el alargamiento que nosotros llamamos de las líneas de comunicación, que son la logística. Le escucho, mi estimado doctor. no, le iba a interrumpir ahí, pues, de modo que no destruirán objetivos económicos, es decir, productivos, no los van a destruir porque se podrían aprovechar de eso. Solo que hay un asunto, como decíamos, la guerra posiblemente ya no sea como tiempos anteriores. Es decir, si Ucrania es un país muy pequeño y un grandote lo está pegando, no hay ese temor de que haya gente otros países que van a sumarse, que van a solidarizarse, van a actuar, y es ahí donde se habla de la inminente Tercera Guerra Mundial. ¿Es cierto eso o no? O sea, ¿se podría dar Ya, eso o no? para que ocurra una guerra de gran magnitud, se requeriría realmente la intervención de actores estatales, en este caso, los miembros de la OTAN. Rusia, sí, en verdad, amenazó a Suecia y a Finlandia de
que si ellos ingresan a la OTAN, serán también blancos militares. Si eso ocurre, realmente ya se generaría o se generaliza una guerra en esta parte de Europa, porque recuerde que el estatuto de la OTAN en el artículo 5 establece que cuando un miembro de la OTAN es atacado, todos los miembros de la OTAN responderán. Entonces ahí cambia ya el balance militar entre la OTAN y la Unión y Rusia. Ahí sumamos el poderío militar de 30 países y lógicamente países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, sí, que son muy fuertes, y Turquía también en armamento militar. Eh, este balance cambiaría a favor de la OTAN innegablemente, porque el poderío militar entre Rusia y la OTAN lo supera, sí, en este caso. Yo no creo que se llegue a ese término porque básicamente sería eh, Un acabar exterminio. o el exterminio mutuo, porque en un momento posiblemente de desesperación se puede llegar a utilizar las bombas nucleares, el arsenal nuclear, o este otro tipo de armamento hipersónico o, o termobáricos, que son ya lógicamente, para conflagraciones entre potencias. Llegar a utilizar aviones supersónicos como el Raptor, sí, eh, misiles ya con cabezas nucleares desde los submarinos, atacando objetivos militares no solamente en Europa, sino en América, especialmente en Norteamérica. Esto sería ya no solamente como un efecto para esos dos bloques, la Unión Rusia con sus aliados y la OTAN. Y como yo le decía, no hay que dejarle a un lado China. China podría aprovechar para también, con la misma fórmula de Putin, anexar Taiwán. Ustedes saben que Taiwán es un territorio En que para los disputa. chinos pertenece y es una disputa, porque en realidad la isla de Formosa pertenecía a la China. Y ahí este líder Chiang Kai-shek, una vez después de la Revolución China y que perdió la guerra con Mao Zedong, fue y formó Taiwán. Entonces, para los chinos, Taiwán es un territorio o una provincia china. Y hay que considerar todos estos aspectos. Personalmente, yo no creo que llegaríamos a este tema. Ahora, Eh, coronel, ¿y hay alguna amenaza? No sé cómo, usted lo explicará mejor físicamente. ¿Hay posibilidades de alcance de estos misiles hacia el continente americano o no? por supuesto, el arma hipersónica puede dar la vuelta al mundo, ¿sí? E incluso atacar objetivos en el espacio, atacar los satélites de comunicación, que son los ojos y oídos del mundo. Entonces, no puede atacar objetivos, especialmente localmente América Latina, no estaríamos involucrados porque no somos un objetivo militar, pero sí Estados Unidos, sí, y Canadá, que son miembros de la OTAN, sí. No, pues me quedo preocupado y a la vez tranquilo, ¿no? Tranquilícese, acá no va a llegar al Ecuador, así que nos quedamos No, por solos supuesto. nomás. Los efectos hacia el Ecuador serían más de términos económicos, que ya de alguna manera se puede estar sintiendo. Ya se Sí, siente, claro, ya se siente, en términos económicos se siente. De todas maneras, no es cualquier cosa lo que estaba ocurriendo por supuesto. en Ucrania, no, 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 para nada, ¿no es cierto? Hay una enorme repercusión mundial, podríamos decir. Lo que pasa es que usted conoce, nosotros del mundo estamos interconectados en muchos aspectos, Globalizados. globalizados, ya por eso los términos de soberanía incluso van cambiando, ¿no? Porque nosotros ya no es la soberanía radical que fundamentalmente era territorial y de otros elementos, ¿no? Física, claro. Ahora es lógico, ahora, por ejemplo, el ciberespacio, ¿de quién es? ¿Y dónde están los límites? Por más que esté en el Ecuador, pero a través del ciberespacio me llega información o tenemos grandes corporaciones como Google, Facebook, sí, ahora TikTok y todos esos temas
que básicamente vienen desde otros países, desde otros lados, y están acá. Entonces, ese hay que entender. Y la economía también está globalizada. Mire que las exportaciones a Rusia del Ecuador son importantísimas, especialmente de flores, banano, camarón, productos enlatados del mar, café. Sí, superan eh, 1.000 millones, 1.500 millones de dólares. Y ocupa entre el tercero y el cuarto puerto de nuestras exportaciones. Lógicamente, Ucrania también tenemos exportaciones casi en los mismos rubros que, digamos, los mismos productos que Rusia, y más o menos entre unos 124, 130 millones de dólares, es menor. Pero el impacto hacia la economía lo vamos a sentir, por más que el precio del petróleo esté subiendo. Ayer escuchaba un experto que indicaba que posiblemente llegue hasta los $300 del barril, que sería una locura, pero también se revierte en el precio de la gasolina. Sí, en los Estados Unidos ya lo están sintiendo muy fuerte la subida del precio de la gasolina. Acá en el Ecuador, usted sabe que vamos a superar los $4 posiblemente en la gasolina super y en los productos agroquímicos. Eso desde ya, porque Ucrania y la Unión Soviética, Rusia, uno de los productos que exportan hacia el Ecuador son estos agroquímicos, fundamentalmente. Sí. Entonces, sí está enlazado lo uno con lo otro. Y también el comercio mundial se va a ver afectado. Ya, Cómo los exportadores ecuatorianos reciben los pagos de sus productos de los importadores rusos, si les están suspendidos el sistema SWIFT. Entonces, el impacto es exactamente. grande. Coronel, nos quedan unos 2 o 3 minutos para despedirnos. ¿Cómo se produce el alto el fuego? Alto el fuego. ¿Y qué sería el preámbulo ya para una paz definitiva? Sí, como conclusiones, hay algunos escenarios que se puede dar. La guerra corta, que, en la cual Rusia ya lance todo su potencial y cumpla sus objetivos políticos y estratégicos. Lógicamente de lo que hemos visto, y Ucrania cae bajo la órbita de Rusia. Una guerra, pues el otro escenario puede ser una guerra larga o de desgaste, que no es conveniente para ellos, porque tendrían que entrar a intervenir en ciudades y se produciría una especie de guerra de guerrillas en las ciudades. Y le digo, doctor, lo más complejo en una guerra es la toma de ciudades. El combate urbano, la guerra urbana es complejo, sí, especialmente para quien ataca. Esto sería de muchos años, es un escenario que no es el más recomendable. Y justo lo que hemos hablado también, la guerra europea. Si intervienen otros actores, especialmente ya en forma directa, como la OTAN o algunos países europeos, esto sería, ya le hemos visto este escenario, muy complejo. Y otro escenario es la solución diplomática, que creo que es el más adecuado. Llegar a puntos de convergencia, tanto Ucrania como Rusia, para acallar ya los cañones, los misiles, los aviones, sí. Y esto se puede lograr porque haya una presión internacional fuerte en el aspecto político, en el aspecto económico y en el aspecto también militar. Recuerde que ayer ya se autorizó a Polonia para que pueda suministrar aviones de combate a Ucrania. Esto es muy importante. Entonces, esta solución diplomática permitiría, lógicamente, especialmente, salvar vidas y hacer corredores humanitarios de la población civil. Este me parece que debería ser el mejor escenario. Y por otro escenario sería la derrota de Putin. La derrota de Putin a través de una resistencia fuerte de las Fuerzas Armadas ucranianas, apoyados de la población, con el apoyo de milicias extranjeras, con el suministro de armas, ¿sí? Que sea insostenible ya para Rusia, y ellos puedan retirarse aparentemente de una forma honrosa. Sí. Como conclusión, si bien es cierto, estos escenarios no son excluyentes los unos con los otros, pero cierto cambio de factores pueden dar unos resultados diferentes. De pronto se puede mezclar un escenario diplomático con quizá una guerra corta en algunos aspectos. Sí, hay que considerar también como conclusión que este conflicto ha hecho que el mundo cambie y se evalúe realmente el statu quo anterior. Mire, Alemania.
un país que a partir de la Segunda Guerra Mundial declaró prácticamente que nunca suministraría armas a ningún otro país. Ahora ha cambiado. Sí, la parte de neutralidad de Suiza, de Suecia, también han cambiado. Sí, eso quiere decir que nos está dando otro escenario en cuanto a la seguridad del mundo. Sí. La relación de Rusia con el resto del mundo no va a ser la misma. Va a ser otro tipo de relación, posiblemente no solamente en el aspecto político, sino también en el aspecto económico. Sí, eso es importante. Y el orden internacional también. Entonces hay que replantearse los nuevos actores, los nuevos pivots estratégicos y geopolíticos y geoeconómicos del mundo. Entonces hemos hablado en ese sentido y espero que si alguien tiene alguna de la audiencia, alguna situación que podamos aportar y conversar, podemos hacerlo. De todas formas, yo quedo muy agradecido con usted, claro. mi estimado. No, pues, coronel, muy agradecido. Lástima el tiempo. Lo que vamos a hacer es a provocar y a generar otra entrevista. Si esto se prolonga, vamos a pedirle a usted que podamos generar otra entrevista solamente para inquietudes del común de los mortales, de los ciudadanos. A la gente le encanta estas cosas, ahora saber, enterarse, por qué es eso, quién es Ucrania, dónde está ubicado, por qué se generan las guerras, por qué se gestan, cómo evolucionan, cómo terminan, a quién terminan afectando, pero por qué es la afectación. O sea, uno dice, ya estamos afectados, sí, pero cómo se produce, muy lindo. Entonces, nos hablamos otro día, coronel, un fuerte abrazo. Quedo muy agradecido, mi doctor, y siempre a las órdenes, un abrazo y un saludo inmenso a la audiencia de La Bacana de la querida ciudad de La Paz.